Otra semana se nos viene cargada con resultados. Tenemos a las AFP, a SMU, el holding de los supermercados Unimark, entre otros, Salfa Corp y la controvertida, la que está en boca de todos, que es tema, que se trata de CAP. Así que hay mucho por leer, no perdamos más tiempo, comencemos. ¿Cómo está toda la comunidad inversora? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis les trae un nuevo video, más lectura de resultados, las empresas que han estado reportando. Como saben, mi objetivo con estos videos es ayudarlos a la lectura de estos resultados, enseñarles, educarles. Hay varios que todavía no entienden cómo se leen estos resultados, así que aquí vengo un poco para ayudarlos con lo que sería la lectura. Así que rapidito, chiquillos, les dejo el disclaimer como siempre. Toda la información que les comparto o les muestro es información pública, se las comparto de forma objetiva. Les leo estos resultados trimestrales de las empresas para quienes no saben leer estos reportes. No busco para nada influir en ustedes en la toma de decisión de las inversiones. Toda decisión de inversión debe ser propia, deben hacer análisis cuantitativos, cualitativos, no solamente un trimestre, tienen que hacerlo en el global, ajustarlo a su perfil de riesgo, a su estilo de inversión. Lamentablemente por normativa no les puedo transmitir mi opinión personal. Si las empresas o los resultados me parecen buenos o malos, son ustedes los que deben determinar si es conveniente o no invertir en estos instrumentos. Solamente los puedo ayudar con la lectura de estos reportes, una lectura objetiva, sin apreciaciones personales, para nada subjetiva, que tienen un feel netamente educativo y o informativo. Recuerden que no soy un asesor financiero de acuerdo a los criterios que define la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, por lo tanto les recomiendo que vayan a la página de la CMF si requieren mayor información. Y no perdamos más tiempo, partamos con SMU, una SMU que yo he visto en comentarios de Twitter o comentarios en redes como Telegram, en los grupos. Chiquillos, están secos, están leyendo los resultados muy bien. Tienen muy claro cuando a las empresas les va bien o cuando les va mal. Como les he dicho, yo no puedo dar mi apreciación, pero sí los voy a ayudar aquí con la lectura y ustedes van a sacar la foto al tiro. Vamos por parte. La ganancia bruta, el negocio en sí, cuánto vendí menos cuánto me costó. Disminuyó esta. Y si nos vamos al razonado, tenemos la ayuda de que nos da los porcentajes. Disminuyó un 3,7% o un 0,1%, un aumento en el semestre. Así que ya sabemos que el margen que me generan las ventas está bajando. Veamos qué significa después esto en última línea. Esto debido a que los supermercados son negocios de márgenes muy bajitos. Fíjense luego aquí los gastos de administración son un porcentaje importante de lo que son las ventas. Por lo tanto, cualquier pequeña variación que tengamos en los otros ítems va a afectar mucho. Por ejemplo, los costos de distribución que subieron. Nuevamente el razonado ayudándonos con el número, subieron un 10,9%. O sea, ya tenemos que la ganancia bruta va bajando y los costos de distribución van subiendo. ¿Qué tenemos luego con los gastos de administración? Estos también subiendo. Y si los vemos a 6 meses van en menos en la misma línea. Otra ganancia pérdida son números menores y más menos se mantienen, no varía mucho. Ingresos financieros subiendo, algo así como un 20%. Y luego tenemos los costos financieros que también subieron un 14,3%. Aquí lo tenemos claro en el razonado. Y si lo vemos a 6 meses tenemos que los ingresos también están bajando y los costos están subiendo, los porcentajes que aquí se indican. Por lo tanto, aquí podemos decir objetivamente que el negocio está disminuyendo los ingresos y casi todos los costos operacionales están subiendo. Luego, antes del resultado, antes de impuestos, tenemos los ítems contables que yo siempre les comento, que en el caso de las ganancias por método de la participación y diferencias de cambio son números negativos, sí, pero son poco significativos respecto a la ganancia bruta. Quizá el más relevante tiene que ver aquí con las unidades de reajuste, que tiene que ver principalmente cómo se van revalorizando, por decirlo de alguna forma, los pasivos que ellos tienen. Imagínense que tienen una deuda en UF y solo por el concepto de que la UF creció, tienen que ir poniendo esa revalorización y la van anotando acá. No deja de ser un número relevante y que va a impactar finalmente cuando restemos la ganancia bruta y los diferentes costos. Y a 6 meses más o menos lo mismo. Y en el razonado te explican este tema, lo que les acabo de decir. Entonces fijémonos, utilidad antes de impuestos. Fíjate cómo varió, cómo disminuyó. Y si los vemos a 6 meses también, son porcentajes relevantes lo que han bajado. Nuevamente me ayudo en el razonado. La utilidad antes de impuestos bajó un 94% casi, y a 6 meses bajó un 40 y tantos. Y luego que tenemos aquí la empresa haciendo uso de los famosos impuestos diferidos, que SMU tiene bastante saldo en los activos si uno revisa el balance, y como generalmente ocurre en las empresas cuando tienen resultados negativos o en este caso menores respecto a otros años, las empresas hacen uso de estos impuestos. La contabilidad, la parte tributaria te lo permite hacer, que después lo entendamos más o menos ya es otra cosa, pero lo cierto es que eso hizo que la utilidad después de impuestos creciera bastante respecto a la antes de impuestos por este concepto que les digo. El año pasado también lo habían ocupado
preocupados. Y si lo vemos a 6 meses, tenemos un gasto de impuestos, sí, pero es bastante menor respecto a lo que ganan. En última línea, para entender bien cómo le está yendo al negocio, tenemos que considerar hasta esta línea, hasta la antes de impuestos, porque después, como les digo, se tergiversa un poquito por los temas contables de los impuestos diferidos. Esa es la foto real. Ahora, si nos vamos a la utilidad después de impuestos, claro, estos son los números que aún así están bajando a más o menos un 30%, o si lo vemos a 6 meses, ¿cuánto bajó? Un 65% casi, esa es la foto, que corresponde a que haya ganado en el trimestre 1,15 pesos por acción. Eso es harto, eso es poco, no se los puedo decir, pero sí se los puedo mostrar en ticker. Aquí no están cargados todavía los datos del trimestre, pero esto es más o menos el comportamiento de la ganancia trimestral. Pónganle pausa para que vean y para que más o menos se hagan una idea de cómo les fue a SMU. Ahora, lo que les decía yo en el video, para entender bien, mejor cómo le ha ido a SMU, es conveniente mirar el resultado antes de impuestos, porque si vemos el histórico, tenemos trimestres donde paga impuestos, que es lo normal, como lo que estamos viendo ahí, las barritas moradas que son negativas, pero también tenemos hartos trimestres que tienen impuestos diferidos a su favor. Por ejemplo, el primero del 2023, el tercero del 2023, y eso un poco te va tergiversando la mirada, no es tan limpia. Entonces, si sacamos ese concepto para evitar el tema de los impuestos, esta sería un poco la foto, y tenemos que este trimestre, como lo veníamos viendo antes de impuestos, ganó un poco más de 1.000 millones de pesos. Entonces, que haya ganado el negocio 1.000 millones de pesos antes de impuestos, que aquí debería haber una barrita donde está el mouse de 1.000 millones de pesos, comparado con los otros trimestres, no sé, pues 14.000, 41.000, 18.000, 3.000, una pérdida de menos 1.004 puntualmente, 13.000. Vean los trimestres de los últimos 5 años. ¿Les parece bueno o malo? Ahí ustedes me dejarán en los comentarios qué les parece. Y como siempre les digo, cuando tenemos este tema de los impuestos que a veces te tergiversan, son muy contables más que plata en sí, más que efectivo en sí, vámonos a los flujos, pues, para ver si la foto es parecida, diferente, similar. ¿Y qué tenemos? Los flujos por la operación. Fijémonos en la barrita aquí, antes de los intereses que podamos recibir. También pues, bajando, ligeramente, pero bajando. Y con una lectura muy similar a lo que vimos en el estado de resultados. Bajando lo que venden, aumentando los costos, aumentando el pago por empleado, muy similar al estado de resultados, por lo tanto los flujos por la operación, por el negocio, van en la misma línea. Y si luego consideramos los intereses que me pueda dejar la plata que tenga en el banco, no me cambia mucho el flujo por la operación final. Luego que tenemos en el flujo de la inversión, principalmente el CAPEX aumentando, más o menos un 50%, un poquitito más. Y también están haciendo compras intangibles, que aquí no me da una nota para ver el detalle, pero en el fondo todo eso hace que el flujo por la inversión se me dispare, que de igual forma es cubierto por la operación, por el negocio. Así que no tendría que sacar plata de otra parte, pero aún así veamos cómo va el flujo de la financiación, pidiendo plata, préstamo a largo plazo en este caso, 92.000 millones de pesos y repagando solamente 48.000 de deuda vieja, es decir, va aumentando su nivel de deuda. Pagos por arrendamiento, que SMU arrienda bastante de los terrenos donde tiene su supermercado, subiendo ligeramente, no mucho, los dividendos parejitos respecto a un año para otro, y los intereses de la deuda que también aquí salen como que están aumentando, pagando. Y quedando comparativamente semestre a semestre, los comparables con una posición de caja mejor. Y si uno se va al análisis razonado, encuentra más o menos la explicación de por qué están dándose estos números. Disminución de ingresos debido al desempeño de abril, que por la Semana Santa tuvieron menos días al parecer. Esto lo pueden leer con calma después ustedes, yo se lo estoy leyendo muy resumido. Se suma además al bajo consumo experimentado en los últimos meses, al comportamiento de los consumidores que están realizando compras en cantidades y sustituyendo productos más económicos, o sea, la gente está gastando menos. Si bien en el trimestre persistió la debilidad en el consumo, están respondiendo favorablemente a nuevas iniciativas. Esto hace que el consumo mensual en mayo y en junio aumentó el gasto promedio mensual por cliente, y lo mismo con el ticket promedio, o sea, la cantidad de plata que gasta la gente. O sea, ya sabemos que hay una debilidad en el consumo, pero que ese me gusta con algunas estrategias que están tratando de impulsar el gasto de la gente. Otra cosa que tiene SMU es que sigue abriendo supermercados, aquí te lo dice, y que las nuevas aperturas han tenido muy buen desempeño. Aquí dice ventas mayores al plan e incluso 50%, ya alcanzando niveles de venta por metro cuadrado superiores al promedio del formato. Por lo tanto, van a continuar avanzando con las aperturas contempladas en su plan estratégico. Y recordemos que la economía es cíclica, en algún momento la economía va a repuntar. ¿Qué va a pasar con las ventas en los supermercados cuando esto repunte? Ahí la especulación se las dejo a ustedes. Y algo que me llamó la atención aquí, dice que los gastos operacionales aumentaron un 4,5 o un 3%, ya sea semestral o trimestral, es decir, una reducción en términos reales, como consecuencia de las iniciativas de eficiencia operacional, y ahí como que un poco se echan flores. Me imagino que aquí están comparándola con una inflación de que debe ser más o menos del 5%. Entonces, claro, si tenía un aumento menor a la inflación, ellos lo ven como una reducción en términos reales. Me imagino que por ahí va. Pero recordemos también que yo en otras lecturas de resultados hemos visto cómo estos gastos operacionales han disminuido. Aquí, como bien dice la misma empresa, aumentaron.
Ahí ustedes sacarán conclusiones si eso es bueno o si son malos. Así que si se van al razonado, aquí pueden ver el desempeño por país, por sector. Por ejemplo, aquí vemos casi todo negativo. Unimark, mayorista, Chile, Perú, Total, casi todo negativo. Ahí pueden ir entendiendo más detalles de SMU, por ejemplo, que los gastos de administración. Lo principal fue lo que ítem que le afectó fue la subida por servicios, explicado principalmente por las alzas de las tarifas de electricidad. O que te explica bien el tema de los famosos impuestos diferidos, que dice además una menor corrección monetaria sobre pérdidas tributarias acumuladas. Aquí ya viene toda la parte tributaria contable, que es un poquito rara, pero esa es la explicación que te da la empresa. Para fines prácticos, impuestos diferidos, que ya sabemos que tienen en el saldo que lo pueden ocupar, a veces suma, a veces resta. Así que como siempre les digo, déjenme en los comentarios qué les parecieron estos resultados, les gustaron, no les gustaron, les gusta SMU. Ustedes ya son bien capos en el análisis, así que tengo claro cuál va a ser las conclusiones a las que van a llegar. Partimos ahora con las AFP, que al final les voy a mostrar un poco la valoración de estas. Las vamos a ver por PER, que son todas muy comparables entre sí, así tenemos sacamos una foto actualizada única. Y partiendo por AFP Habitat, que reportó el día lunes, y AFP Habitat recordemos que tiene como 1 millón de acciones o 1.000 millones de acciones, algo así, está en base cero, entonces es muy fácil de concluir que estos 65.000 millones de pesos que ganó se equivalen a 65 pesos por acción. Esto en el semestre, ojo. Y si hacemos la misma lectura al trimestre, tenemos que ganó 18 pesos por acción este trimestre. 18 pesos por acción, comparado con los 47 que ganó el trimestre anterior, pareciera ser una baja notable, más o menos de un tercio. Entendamos bien de dónde nace esto. Ingresos ordinarios. ¿Cuánto ingresaron por las comisiones que cobran la AFP a los diferentes afiliados? Subió más o menos un 4,8%. Y si lo vemos al semestre también, subiendo. ¿Qué tenemos luego? Fíjate acá como el año pasado la rentabilidad del encaje. Aquí me está diciendo el encaje, la plata que tienen ahí la AFP invertida en los mismos fondos que los cotizantes. El año pasado tenía una variación positiva, mientras que este tuvo una variación negativa y tiene que ver mucho con cómo han rentado las bolsas mundiales, que el segundo trimestre en general las bolsas ajustaron fuerte. Y esto lo podríamos entender como algo contable, porque es plata que está ahí, pero que las AFP no están vendiendo y haciendo efectiva la pérdida. Y para que entendamos cómo va el negocio, vámonos al tiro del primer trimestre. ¿Qué foto teníamos? 62.600 ingresos por las comisiones, muy similar de un trimestre a otro, pero el primer trimestre las bolsas anduvieron muy bien y eso hizo que los fondos rentaran una barbaridad. Por eso que el encaje rentó positivo y en un valor considerable. Sobre todo si yo lo comparo con los ingresos ordinarios. Este trimestre tenemos un efecto contrario y esto también lo vamos a ver en el resto de las AFP si son todas más o menos muy parejitas. Entonces ya sabemos que los ingresos por comisiones más o menos se mantienen si la variación principal aquí fue el tema del encaje. Porque ¿qué tenemos luego? Ingresos de personal aumentando más o menos de un año para otro, y si los vemos al semestre, a 6 meses, vemos que más o menos se mantiene. Depreciación y amortización, esto es contable, pero también aumentando. Otros gastos, habría que ver la nota 46, pero en el fondo están disminuyendo, a pesar de que a 6 meses crecieron ligeramente. Costos financieros que están disminuyendo el pago de intereses de la deuda. De hecho, si uno se va a ver el balance, veámoslo rapidito. Si yo sumo los de corto plazo y los de largo plazo, me da más o menos 104.000 millones de pesos, y a finales de diciembre teníamos 5.200 más 101.000, 106 y fracción, o sea, redujeron la deuda como 2.000 millones de pesos aproximadamente. De igual forma, el pago por intereses bajó más o menos un 30 y tantos por ciento. Y si lo vemos a 6 meses en la misma foto, ganancias por inversiones que disminuyeron en el trimestre siguen siendo positivos, disminuyendo respecto al trimestre anterior, lo mismo a 6 meses, y el resto de los ítems contables, que en este caso de la AFP Habitat o las AFP en general, varía poco y son números menores respecto al global de acá, no afectan mucho, y que luego del correspondiente pago de impuesto, que se nota bastante proporcional, calculemos cómo va, 25,4%, muy cercano al impuesto corporativo, el 27%, que es lo que deberíamos ver en casi todas las empresas. Esta debería ser una foto normal, pero que luego del correspondiente pago de impuestos, que es algo normalito, tenemos esta bajada. Influenciada por esto, principalmente por cómo rentó el encaje en este trimestre, negativo. Por lo tanto, entender que el trimestre actual fue un resultado bajo si yo lo comparo con el comparable del 2023 o con el trimestre consecutivo, o que el primer trimestre fue bastante positivo si yo lo comparo con el comparable del año anterior, pero que tiene que ver con este tema acá, con el encaje. Y el encaje siempre va a ser lo mismo, a veces va a rentar positivo, negativo, pero no es plata que se materialice como ganancia todas las veces, todos los trimestres quiero decir. Entonces, ¿cómo se podría limpiar este resultado? Entender cómo le está yendo al negocio en sí, aislando un poquitito el tema del encaje, simplemente restándolo. Y como no sabemos qué porcentaje de ese encaje se va finalmente a pago de impuestos, lleguemos hasta esta línea, hasta antes de impuestos. Entonces tendríamos que el primer trimestre del 2023 ganó 35, y si yo le sumo esta pérdida que tuvo el encaje, tendríamos más o menos 37. Y el primer trimestre del 2024 sería
62 menos 25. Llegaríamos a los mismos 37. O sea, el primer trimestre comparable de uno a otro, más o menos se mantiene el negocio generando las mismas lucas. Si hacemos el mismo ejercicio con el segundo trimestre, que es lo que nos interesa, 41.200, y esto es positivo, por lo tanto habría que restarlo. Tendríamos que ganar 35 antes de impuestos, excluyendo el encaje, y este trimestre tendríamos que ganar 25 y habría que sumar el encaje que se rentó positivo, tendríamos que ganar 36,7. Con eso tenemos una mirada más limpia, como les digo, excluyendo el encaje y antes de impuesto, porque no sabemos qué porcentaje se va del encaje al impuesto, una mirada más limpia del negocio, les quiero decir. En base a eso, ¿qué les parecen los resultados? ¿Bueno o malo? Lo cierto es que el encaje, por muy contable que sea, positivo o negativo, afecta al resultado, hace que el trimestre ganó 18. Veámoslo, pues veamos en el global cuánto plata es eso. Aquí estamos viendo la utilidad por trimestre en ticker, utilidad final, ¿cierto? Considerando el encaje, y todavía no está cargado, pero aquí deberíamos tener una barrita que diga 18 pesos. Ahí ustedes me dirán, con las consideraciones que les acabo de mostrar antes, si fue un bueno o un mal trimestre. Yo la tengo súper clara. Y si hay alguna cosa que no les queda clara, como siempre les digo, pueden irse al análisis razonado, donde van leyendo más o menos qué explicación le da la empresa respecto a las diferentes variaciones. Por ejemplo, aquí te habla del tema del encaje que les acabo de comentar, lo que sí lo está viendo por semestre, a 6 meses, ojo, no 3. Muy importante aquí en el rubro de las AFP, el tema de los afiliados que tiene, los cotizantes, cuánta plata están administrando. Aquí te dice si subió, si bajó. Son ítems que son relevantes de cómo van variando de las diferentes AFP, cuál está ganando más cuota de mercado. Así que los invito, como siempre les digo, a leer el razonado con calma por si quieren saber más detalles o quieren saber algo en particular de las AFP. Seguimos con el resto de AFP y vamos a andar un poquitito más rápido porque en el fondo son las mismas consideraciones. Por ejemplo, siguiendo con Cuprum, si uno ve el análisis razonado, es bastante escueto, súper básico, no dice mucho, que podemos leer rápidamente. Por ejemplo, que la variación de los ingresos fue de un 3,2% a 6 meses, no a 3. Ojo, lo mismo el encaje, aquí hay que verlo por trimestre, no tanto por semestre. Quizás lo más relevante del razonado que nos da Cuprum es más o menos cómo han variado los afiliados, los cotizantes, que en 6 meses vemos que la participación de mercado ha bajado unos puntos porcentuales, décimas de punto porcentual mejor dicho, tanto en monto administrado, cotizantes o afiliados. Es decir, está disminuyendo cuota de mercado. Lo cierto es que si nos vamos al trimestre vemos como los ingresos subieron un 3,5% y al igual que con AFP Habitat, la rentabilidad del encaje fue negativa. Positiva si lo miramos a 6 meses debido a que el primer trimestre hubo una rentabilidad, una subida significativa del encaje, y el resto de los ítems siguen la misma línea que AFP Habitat. Por ejemplo, gastos de personal que subieron marginalmente, depreciación y amortización contable y manteniéndose más o menos respecto de un año para otro. Otros gastos varios que también se mantiene más o menos de trimestre a trimestre o de semestre a semestre. Costos financieros que son bastante menores, números poco significativos quiero decir respecto a los números que estamos hablando. Ganancia por otras inversiones que también disminuye respecto al año anterior, pero también positivo, sumando. También ganancias por método de la participación que se más o menos mantienen, y luego los ajustes contables como por ejemplo el tema de los reajustes, otros ingresos que aquí habría que ir al detalle para ver de qué estamos hablando, pero si nos fijamos en todos estos números son poco significativos, no me van a cambiar el cómo va el negocio que está marcado por cómo está aquí en la parte de arriba. Entonces tenemos una utilidad antes de impuesto que claro, es la mitad respecto al trimestre comparable anterior, pero muy influenciada por cómo varió aquí el tema del encaje. Haciendo el mismo ejercicio que hicimos con Habitat. Ignoremos por un momento el encaje, tratemos de aislarlo y hagámoslo cero para ver cómo sería el negocio en sí, para ver cómo le fue netamente al negocio por tema de comisiones. Tendríamos que la utilidad antes de impuesto de 11,6 sumarle lo que se perdió en el encaje, tendríamos 18,8, y por el contrario la utilidad del trimestre del 2023, 22,6, restarle el encaje que fue positivo el trimestre anterior, 4,18, 18,42. ¿Se fijan? ¿Se fijan que la subida al final es marginal, es prácticamente el mismo número? Y si observamos el pago de impuestos, que es bastante proporcional de acuerdo a los números que estamos viendo acá, llegamos finalmente al número, a la utilidad, porque claro, es la mitad, pero como insisto, igual que en AFP Habitat y con el resto de AFPs que vamos a ver, está muy influenciado por el tema del encaje. Lo cierto es que para términos prácticos, para la utilidad final, si hay que considerar el encaje, estaría ganando 0,73 pesos por acción. ¿Qué significa eso para la historia de Cuprum? Que aquí todavía no está cargado en ticker, habría que cargar
una barrita hasta aquí, hasta el 0,73. De ahí para atrás, ese sería un poco la comparativa con el resto de trimestre. Ahí ustedes me dirán si fue un buen o un mal trimestre. Ojo, igual que con Habitat y el resto de AFP que vamos a hablar, con las consideraciones que tenemos que tener con el encaje. Vámonos ahora con Provida, que también un razonado que no da mucha explicación, la verdad. También quizás lo más relevante es esto de acá, que podemos observar números mixtos, como que le aumentaron los afiliados, le disminuyeron los cotizantes y los fondos que administran al parecer están disminuyendo. Y en la misma línea de las otras AFP, aumentando los ingresos por las comisiones, pero con un número negativo por el tema del encaje. A 6 meses la rentabilidad del encaje está positiva, insisto, por lo positivo que fue el primer trimestre. Lo cierto es que de ahí para abajo más o menos tenemos la misma lectura que en las otras AFP. Gastos de personal subió marginalmente. Depreciación y amortización prácticamente se mantiene. Lo mismo mirado a 6 meses. Otros gastos de operación también subiendo marginalmente. Costos financieros, números menores respecto a lo que ingresa el negocio, no va a cambiar mucho. Lo mismo estas ganancias por procedentes de inversiones. Es positiva, suma, pero no me va a cambiar lo que estamos viendo en el negocio en sí. Otras ganancias por método de la participación que se están anotando aquí, que disminuye de un año para otro, pero que sigue siendo positivo, sigue sumando. Y el resto de ajustes contables que también no me van a cambiar mucho la foto de aquí de arriba. Y si lo analizamos uno por uno, tampoco es que cambien mucho. Diferencias de cambio, las unidades de reajuste sí aumentaron como un 50%, pero dada la magnitud de estos números, no me van a afectar con estos 64 mil millones que tuvieron de ingreso, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos que la utilidad antes de impuestos, después de impuestos, da lo mismo como lo veamos, disminuyó un 39, un 40% casi, pero insisto, también muy influenciada por el número del encaje. Volvamos a normalizar hasta antes de impuestos. Este número de acá, veamos cómo le fue a la FP Provida. 23,6 más el encaje que perdió, 9 millones, serían 32,6. Que estoy calculando cuál hubiese sido la utilidad antes de impuestos, excluyendo el tema del encaje, que tergiversa un poco el número del negocio en sí. Si yo lo comparo con 2023, serían 35,89 y habría que restarle lo que rentó el encaje el año pasado, 31,2. O sea, excluyendo el encaje antes de impuestos, el negocio también subiendo ligeramente, en línea con lo que hizo Cuprum, en línea con lo que hizo Habitat. Y al igual como lo dije en las otras FP, lo cierto es que hay que considerar la utilidad final con impuestos. Esta sería la utilidad, casi 57 pesos, y esta sería la foto comparada con los otros trimestres. Aquí todavía no está cargado, pero deberíamos tenerlo más o menos por ahí, donde estoy moviendo más o menos el mouse, la mitad de la última barra, 57. Ahí ustedes me dirán también si fue bueno o malo el trimestre de Provida, con las consideraciones, insisto, del encaje. Y terminamos con Plan Vital, que no les muestro nada del razonado porque no encontré que hubiera información relevante como para mostrarles, así que vámonos directo al estado de resultados. Aquí los ingresos por comisiones, yo me recuerdo que en Habitat, Provida, Cuprum crecieron al 3-4% en ese rango, pero aquí al parecer hubo una crecida mayor. Calculándola a la rápida, creció un 11,5% los ingresos. ¿Qué más tenemos? En línea con el resto de AFPs, el encaje rentó negativo este trimestre, mientras que el comparable del 2023, igual que el resto de AFPs, era positivo y en el global a 6 meses también es positivo, por lo mismo que he dicho en las otras AFP. ¿Qué más tenemos? Gastos de personal, mientras que en las otras AFP creció marginalmente, aquí hubo una subida mayor, cerca de un 24%. Vámonos a la nota 36 para ver por qué subió a 2 dígitos a diferencia del resto de AFPs. Y si nos vamos al detalle, los ítems que más subieron fueron justamente salarios, ya sea de administrativo como de personal de venta. Eso es lo que te marca la subida, los sueldos. No te da mucho detalle de por qué subieron tanto, no te da más detalle de por qué subió en ese porcentaje, así que no podríamos ahondar ahí. Depreciación y amortización, seguimos con temas contables que se mantienen más o menos en el tiempo. Otros gastos de la operación, nota 37, si quisiéramos ver el detalle, pero que también se mantienen semestre a semestre o trimestre a trimestre. Este gasto lo han tenido todas las AFP. Y al igual como lo dije con el resto de AFPs, el resto de ítems como son los costos financieros, ganancias de otras tercera, ajustes contables, se mantienen más o menos los valores, no varían mucho de trimestre a trimestre y son poco significativos respecto a lo que estamos viendo arriba, no van a cambiar mucho la foto. Entonces sí, hubo una subida importante en las comisiones, pero que después, en última línea, antes o después de impuestos, es menor respecto al trimestre anterior, principalmente por la subida a 2 dígitos de gasto de personal y por la rentabilidad del encaje. Y haciendo el mismo ejercicio, normalizando un poquitito, aislándonos un poquito del encaje, ¿cuál hubiese sido la foto? Por ejemplo, el 2023 que hubiésemos tenido 15,8, que fue la utilidad antes de impuestos,
menos los 1.000 millones de pesos, tendríamos que hubiese tenido una utilidad de 14,8 versus los 13,4 menos los dos que rentó negativo por el tema del encaje. Hubiésemos tenido una utilidad de 15.400 millones de pesos, muy en línea también con el resto de las AFP, aislándonos un poquito del encaje. Y al igual como lo he dicho con el resto de las AFP, al margen de que normalicemos, entendamos un poquitito mejor este tema de cómo le está yendo el negocio, el número final es este, que considera el encaje, 5,2 pesos por acción en el trimestre, que aquí está la foto que me arroja Ticker, que por algún motivo no me arroja el trimestre, el cuarto del 2023. Si se fijan, pasa aquí del tercero al primero. Aquí debería haber una barra intermedia que diga 7,7, por si acaso. Y tenemos que ahora deberíamos agregar al último una que diga 5,2, similar a la de septiembre del 2023. Ahí ustedes me dirán, ¿fue un mal trimestre? Esta es la foto que tenemos con los trimestres comparables hace 5 años. Y esta sería la evolución de la valoración que tenemos a día de hoy. Lo que al menos me arroja Ticker, que como no están cargados los últimos datos, me tocó hacerlo manual. Por ejemplo, esta es la última foto que me saca Ticker, pero su amigo Luis se paleteó y hizo el cálculo manual. Y considerando el precio de cierre al momento de grabar este video y la utilidad de los últimos 12 meses, este sería la valoración por PER de las 4 AFP que acabo de hablar. Obviamente cada empresa, cada AFP tiene otras consideraciones que tienen que tener claro, dejarse llevar por el tema del PER, la valoración. Lo cierto es que esta es la foto actual a día de hoy. Y encontré relevante este cuadro que encontré en alguna de las redes sociales que hace un resumen más o menos de todas las AFP en los puntos que acabamos de hablar en el video. Por ejemplo, la utilidad de trimestre a trimestre. Vemos que sí, todas variaron en negativo, influenciadas mucho por el tema del encaje, pero las que variaron más negativo fueron AFP 1, AFP Cuprum, y las que disminuyeron menos fueron Modelo y Plan Vital. Otra forma de verlo que también se lo mostré mientras leíamos los resultados, la crecida de los ingresos, ¿cuánto varió? Si se fijan, Provido en 3,4, Vita en 4,9, creo que hablé los mismos porcentajes, y las que más crecieron fueron AFP Modelo y AFP Plan Vital. Y los montos de la rentabilidad del encaje, si bien todos fueron negativos, no serían muy comparables porque cada una tiene una masa de dinero ahí en el encaje que no las hace comparables 100%. Pero sí los porcentajes que variaron, tanto los ingresos como la utilidad, nos sirven para sacar una foto de cuál lo está haciendo mejor o cuál lo está haciendo peor. Así que déjenme en los comentarios qué AFP les pareció mejor, les gustaron los resultados, entendiendo las consideraciones. En futuros trimestres el encaje puede seguir rentando negativo y vamos a tener una foto similar ahora, puede que rente positivo y sea más similar a la del primer trimestre. Tienen que tener claro más o menos el concepto para entender cómo le está yendo a estas empresas. Así que ahí déjenme en los comentarios qué les parecieron estos resultados. Vámonos ahora con Sokicom, que me parece que me cambió la fecha. Yo la tenía considerada para el martes de la próxima semana, martes 20, pero finalmente reportó el miércoles 14. Y si partimos por el razonado, la verdad no nos da mucha explicación de por qué están bajando los diferentes ingresos. Por ejemplo, tenemos que principalmente el PAE es el que cae más, los commodities disminuyen ligeramente, el crop mix aumentó ligeramente, lo mismo que con otros ingresos, pero si después uno se va a leer qué pasó, te dice que más o menos disminuyeron un 28%, no te explican el por qué. Los commodities aumentaron un 6,6%. Entonces si uno ve la diferencia en el ingreso total, se da cuenta que finalmente es el PAE, que es el que tiene mayor peso, el que explica por qué cayó tanto principalmente, porque los otros variaron marginalmente. Aún así la ganancia bruta fue mayor que el trimestre comparable, había una baja base comparativa, pero estos 2,4 millones de dólares que ganó se fue la mayoría aquí en gastos de administración, quedándole 600 mil dólares más o menos de utilidad. Y después, muy apoyado por los ingresos financieros y con una pequeña disminución de costos financieros y diferencias de cambio, llegamos a este número, 800 mil dólares, y con el correspondiente pago de impuestos llegamos a este número, 600 mil, que claro, comparado con el trimestre comparable del 2023, es positivo y mayor que la pérdida registrada en el 2023. Si lo miramos a 6 meses, está ganando eso sí menos también, un 40% menos aproximadamente. Entonces, estos 600 mil dólares de Sokicom que ganó en el periodo, ¿es harto o poco? Aquí está la foto de Sokicom, todavía no está cargado. El primer trimestre ya había ganado 500 mil y un poquitito más, ahora tenemos que agregar otra línea con 600 mil. Sokicom no deja de estar influenciada por el ciclo económico. Vemos que hay trimestres donde hay también unas bajas, incluso algunos trimestres con pérdida, pero también tenemos trimestres en que gana bastante más de lo que ganó ahora. Entonces, en base a eso, ustedes me dirán, ¿fueron buenos o malos resultados? Por ejemplo, la empresa nos señala justamente riesgo por volatilidad de precios, que están afectados por los precios internacionales de fertilizantes, factores climáticos, estacionalidad del negocio. Sokicom en el razonado nos da algunas
algunas explicaciones generales pero no particulares para este trimestre. SokiCom la podemos analizar por PER, dado que no tiene deuda casi. Esta es la evolución en el último tiempo y aquí habría que en ticker todavía no están cargados los resultados, por ende no se me ha actualizado aquí el PER, pero calculémoslo manualmente cuánto nos daría. La utilidad por acción es realmente chica en SokiCom, así que ahí tenemos que hacer el cálculo PER por el market cap, la capitalización total dividido por la utilidad total, no la utilidad por acción. ¿Qué tendríamos? Esta sería la capitalización a día de hoy de SokiCom y habría que dividirlo por la utilidad de los últimos 12 meses, que según esto serían 4 millones de dólares y fracción, más 387 y fracción, más 560.000 y fracción, más 628.000. Y eso por el dólar a día de hoy, que es 9.34. Y ahí lo tenemos, aproximado, porque no me fui a los decimales exactos. Un PER de 9,14. Entonces, si ticker me arroja aquí 9,2, debería bajar un poquito aquí a los 9,14 que acabo de calcular. Ahí ustedes me dirán, pues, ¿les parece a precio justo, buena, mala, cara, barata? Como siempre, ahí déjenme en los comentarios qué le parecieron estos resultados de SokiCom. Seguimos ahora con la constructora Consalfa Corp, que si nos vamos rápidamente a la utilidad por acción, esta subió más o menos un 10%. Y antes de ver cada línea del negocio, entendamos rápidamente cómo le fue al negocio en sí, o sea, cuánto vendió, cuánto recibió por los servicios que Salfa Corp presta, menos cuánto le cuestan estos servicios, o sea, el margen bruto. Este también subió, en la misma línea que el beneficio final, un 10%. Así que antes de ver los costos operacionales, financieros, que después nos van restando parte de esta utilidad bruta, entendamos estos números de acá, el margen bruto, netamente el negocio. ¿Cómo lo está haciendo Salfa? ¿Esto es bueno, esto es malo? 25.800 millones de pesos. Y esta ha sido la evolución de Salfa Corp del margen bruto a lo largo de los últimos 5 años, donde se nota una clara tendencia alcista, a pesar que si tomamos desde el tercer trimestre del 2023 viene una tendencia bajista, aquí tendríamos 28.000. Hay que seguir viendo cómo se va dando el año. Lo cierto es que Salfa Corp cada vez está prestando más servicio, ganando más por ello. Y para entender las siguientes líneas que vamos a leer, siempre es bueno echarle una miradita al análisis razonado donde la empresa nos presenta algunas cosas. Nos indica que los ingresos subieron, que el EBITDA subió, ojo, el backlog combinado bajó y aquí no nos da porcentaje, nos da solamente monto. Aquí hay muchas cosas por leer, no les voy a dar la lata de leer cada una de las líneas, ahí cada uno de ustedes tiene que hacer la pega. Cosas que sí considero relevantes y que las más o menos marqué. Por ejemplo, la deuda financiera neta, esta creció más o menos un 8,8%. Y ellos mismos nos dicen que el ratio deuda financiera neta EBITDA subió de 3,52 a 3,62. Pareciera ser no mucho, sobre todo considerando que las empresas constructoras ocupan mucho capital para desarrollar su actividad. Y si uno se pone a ver el detalle ya se empieza a dar cuenta de algunas cosas, por ejemplo que ingeniería y construcción fue la que se echó el equipo al hombro. Fíjense la crecida de la utilidad, de los ingresos, del EBITDA, todo positivo y a 2 dígitos. Y si uno más o menos está enchufado con la realidad nacional, sabe que el tema inmobiliario está flojo en el país y lo vemos acá, pues, en la parte inmobiliaria que tiene Salfa Corp. Números negativos, 2 dígitos, bajando el EBITDA un 20%, la utilidad un 20%, ingreso un 12,6%. La parte de renta y desarrollo pesa un poquito menos en Salfa. Ahí les recomiendo ver mi video exclusivo que hice hace un tiempo de Salfa Corp antes de la gran prohibición, cuando podía opinar libremente. Hay gente que siempre me pregunta, oye, y Salfa Corp y el backlog, ¿cómo va? Yo siempre les digo, eso no lo podemos ver hasta el mismo momento, si no tendríamos que estar muy metidos en la industria, sabiendo cómo va cada licitación en la minería. Eso sería una locura. Lo que sí tenemos que Salfa nos va presentando en cada reporte los proyectos que se va ganando, en este caso de montaje, que obviamente aquí le van sumando millones en el backlog. Y muy relacionado al tema de la deuda que leí arriba, aquí nos presenta Salfa Corp que reestructuró la deuda a largo plazo y se endeudó por 1.500, 1,5 millones de UFs. No nos dice más o menos la tasa a la cual quedó esa deuda, ya les voy a explicar por qué esto es relevante. Y no mucho más, aquí tendríamos que ya entrar a leer por cada línea de negocio, que de verdad son hartas cosas. De aquí les vuelvo a resaltar cómo quedó la deuda financiera neta, pasó de 414 a largo plazo a 450.000 millones, si mal no me equivoco, miles de millones. Y aquí vemos más o menos el perfil de vencimiento, como desde el 2025 hasta el 2029 está bien apretado, se vienen vencimientos no menores. Así que los más interesados en Salfa, aquí yo los invito a leer este reporte, que es muy completo, que nos va diciendo más o menos la realidad de cada una de las áreas de negocio. Entonces ustedes ya saben que el tema de la deuda lo tenemos que ver en el balance, en la parte de los pasivos. Aquí justamente lo tenemos, pasivos financieros no corrientes. Aquí vemos más o menos una crecida. Aquí a corto plazo también hay una subida, pero menor. La principal es la de aquí abajo. Entonces tendríamos que irnos a la nota 22 para ver más o menos de qué estamos hablando. Entonces aquí tenemos que principalmente le crecieron los créditos bancarios, algo con bonos,
que es un poco lo que hablaba Salfa Corp en su análisis razonado. Entonces, para ver más o menos las condiciones de estos créditos, tendríamos que irnos aquí, a la referencia que nos está mostrando. Entonces aquí Salfa lamentablemente no nos hace un cuadro resumen más o menos para ver el detalle. Aquí habría que ver cada uno de los créditos que tiene, que son muchos, son hartas hojas, pero lo importante está acá, la columna de la tasa efectiva, para que nos hagamos una idea más o menos de cuáles son los créditos que está pidiendo Salfa y más o menos la tasa de interés que está pagando. 10, 4, 9, 7, 6, 5. Si hacemos un promedio, no es una tasa que sea más o menos baja, la verdad. Y por algo les estoy mostrando estas tasas, lo vamos a ver ahora a continuación. Sigamos con la lectura entonces. Otros ingresos pasó de positivo el año anterior a negativo, pero son montos poco significativos. Los costos de distribución también bajando. Gastos de administración también bajando ligeramente, o sea, podemos ver más o menos que estos gastos se mantienen mientras que la ganancia bruta está creciendo, eso es positivo. Ingresos financieros bajando ligeramente, siguen sumando, y aquí llegamos al punto que yo les quería indicar, los costos financieros, fíjate cómo se te dispararon, más o menos un 48%, casi un 50%. Veámoslo de otra forma. Si el 2023 esos costos representaban un 17,4% de la utilidad bruta de lo que generaba el negocio de Salfa, ahora representan prácticamente un 24,4% de la utilidad de la ganancia bruta. Es decir, operacionalmente la empresa está controlando los gastos financieros, no se le están disparando, no están subiendo, están disminuyendo incluso, pero después la parte financiera sube y sube en un monto no menor, casi un 50%. Mientras al negocio le vaya bien como lo estábamos viendo en la ganancia bruta, no va a haber problemas, pero ¿qué pasa si después se te comprime la ganancia bruta? Que recordemos que tiene parte de ciclicidad este negocio, y si estamos con intereses de la deuda aquí altos, los márgenes se apretan bastante. De momento no ha pasado, pero pudiera pasar. Ha pasado en el pasado. Los ajustes que son más contables que el método de la participación, cuánto se anotan por lo cuánto ganan las filiales que están fuera de Salfa, digamos, pero que tienen participación. Diferencias de cambio que el año pasado fue positivo y que ayudó, ahora es negativo, a pesar de que es un monto menor comparado con la ganancia bruta. Y unidades de reajuste que también siguen siendo montos negativos a pesar de que menos del año pasado. O sea, tenemos dos ítems que restan en el global, pero el último suma, más o menos se compensan. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Que la diferencia del margen bruto original se mantiene en el resultado antes de impuestos. Esto por un control de los gastos operativos, como les decía, que fue positivo, pero que luego tenemos una subida de los costos financieros que son negativos. Una compensa a la otra. Y que luego del correspondiente pago de impuestos, ¿cierto? Llegamos a esta utilidad final. Así que mientras Salfa siga haciendo un buen control de estos costos y controlando idealmente la deuda, debería seguir yéndole como lo estamos viendo aquí. Que recuerden, no les puedo decir si fueron buenos o malos los resultados, pero aquí les puedo mostrar la utilidad trimestral de los últimos 5 años para que ustedes lo comparen. 23,1 pesos, aquí todavía no está cargado. Estaría como en la parte alta aquí de los gráficos. Yo creo que con eso ustedes pueden concluir más o menos cómo fueron los resultados. Y los flujos los voy a leer rápidamente, que pareciera que los flujos operativos son bajos comparados al 2023. Sí, es verdad, pero esto pudiera darse porque quizá en estos primeros 6 meses tuvieron que pagar más a los proveedores, seguramente el siguiente trimestre viene menos cargado y ahí va a volver a subir el flujo operativo. Esto hay que ir viéndolo trimestre a trimestre e idealmente sacar la foto a un año, ahí está más normalizado. Lo mismo aquí, podemos ver la deuda que pidió, la que nos hablaba justamente Salfa en el razonado. Obviamente aquí también tiene deuda que repagó, pero el ítem que quería volver a resaltar lo tenemos acá. Pago de intereses. Te fijan que en el estado de flujo que nos muestra finalmente la real salida de caja por los diferentes ítems, los intereses subieron casi un 70%, más que el 40 y tantos por ciento del casi 50 que veíamos en el estado de resultados. Lo que les quiero transmitir es que se está yendo un porcentaje no menor de la plata que gana Salfa en intereses. Ahí cada uno tendrá que ponderar de acuerdo al riesgo si eso le acomoda o no. Así que como siempre estoy interesado ahí en leer sus comentarios, qué le parecieron los resultados de Salfa, los voy a estar leyendo. Y terminamos con CAP. Una CAP que vamos a tener una lectura bastante larga, hay muchas cosas que leer, muchas consideraciones que hay que tener en cuenta, discrepancia con los resultados del primer trimestre y ahí uno tiene que empezar a sacar conclusiones porque lamentablemente la empresa no te da explicación, así que vamos leyendo el razonado para ir entendiendo algunas cosas que nos va a hablar CAP. Por ejemplo, los ingresos disminuyeron un 12%, no así la ganancia bruta que subió un 60%, un 68%. Aquí tenemos que tener cuidado por todos los ajustes contables que tienen que ver con Huachipato por si acaso. Te fijas, aquí ya te está nombrando 300 millones de dólares, 300 de fracción, que tiene que ver con un ajuste contable por deterioro que te están escribiendo acá.
bruta por el tema de Huachipato, cómo van a asumir esa pérdida por el tema del cierre. Aquí nos vuelven a dar la explicación con el famoso mark to market de por qué disminuyeron los ingresos del área minera, que indica que fueron mejor que el primer trimestre, pero que aún así van negativos en el acumulado. Entonces la ganancia después de impuestos ya la tenemos positiva en el área minera. El primer trimestre lo teníamos en positivo, pero eran como 5 o 10 millones de dólares, no me recuerdo bien, pero era una magnitud mucho más baja de lo que estamos viendo acá. El acero muy influenciado por el ajuste contable, hay que tener esa consideración. Las soluciones en acero, que sería lo que se anotan de Sintac, que también siguen negativos, y la infraestructura, que es un negocio tranquilo, parejito, predecible, que también sigue aportando. Entonces, a ver, ¿cómo podemos entender estos resultados? Veámoslo en el consolidado, haciendo la suma de toda la área. Ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó. Mejorando más o menos 50, un poquitito más, 50% la ganancia bruta. Y si lo vemos a 6 meses, hay una bajada comparada, sí, pero recordemos que estamos hablando de un commodity que te sube, que te baja, aquí no tenéis un tema de predicción. Por lo tanto, la comparación siempre la tenemos que hacer considerando el valor del precio del hierro en este caso, que es el que determina la utilidad. No porque baje va a ser algo malo, sino que tiene que ver netamente con la naturaleza del negocio. Otros ingresos suben ligeramente, son un monto menor respecto a la ganancia bruta. Costos de distribución están bajando, ligeramente pero bajando, y también no son montos tan relevantes. Gastos de administración que bajaron más o menos un 13%, y esto yo lo veía en resultados anteriores de CAP del año pasado, sobre todo que estaba subiendo mucho, más que la inflación. En este caso ahora están bajando, por lo tanto el ajuste que uno podría haber esperado lo están haciendo en este año. Otros gastos por función, menos 300 millones de dólares. Este es el que tenemos que tomar con pinzas. Y ojo que el año pasado también lo tenían anotado ahí, un tema de Huachipato. También hicieron esa provisión por pérdida. Y otra ganancia que también son montos menores, no influyen a pesar de que son negativos. Entonces, claro, tenemos un número, ya sea a 3 meses o el año pasado o a 6 meses, que sí es negativo operacionalmente, pero tenemos que entenderlo, limpiarlo de este tema contable, que no implica una salida de caja en esas mismas cantidades. Va a haber una salida de caja, sí, pero no es en esas cantidades. Costos financieros, fíjense cómo están disminuyendo. Ingresos financieros prácticamente se duplicaron. Lo mismo si lo vemos a 6 meses, o sea, en este trimestre el control del efectivo le está sumando, está siendo positivo al tener una mayor ganancia de los depósitos, los fondos mutuos que puedan tener, y disminuyendo el pago de intereses de deuda. Y los ajustes contables, que no vamos a andar mucho porque son montos poco significativos respecto a los números que estamos viendo ahí. Entonces, claro, llegamos a la utilidad antes de impuestos, y en este caso la tenemos súper simple porque son 236 millones de dólares, que si le sumamos los 326, que es netamente algo contable, quedamos con que CAP operacionalmente, sacando todos estos temas contables de Huachipato, hubiese estado con una ganancia de 100 millones de dólares en este trimestre. Y aquí hubiese que hacer lo mismo, más o menos, hubiese estado con una ganancia más o menos de 20 y tantos millones de dólares. Y ojo aquí que por mucho que se están anotando una pérdida contable, aún así están pagando impuestos. Eso que te castiga aún más el resultado después de impuestos. Oye, Lucho, ¿por qué no están ocupando impuestos diferidos? Habría que ver, el saldo que tienen estos viejos de impuestos diferidos en el balance, los activos, los pasivos, entender que tienen una actividad productiva operativa que sí paga impuestos, que por mucho que se estén anotando una pérdida contable, quizás no la pueden traspasar a temas de impuestos, y eso los obliga aquí a estar pagando. Ahí la parte tributaria es media compleja. Si hay algún amigo tributario que esté viendo el video que nos dé alguna explicación mayor. Por ejemplo, aquí en el tema de los impuestos está el royalty, que el royalty no te discrimina si tú tenés pérdida o no en otra área. Tú tenés que pagar tu tasa asociada a la extracción del mineral, te guste o no te guste, tengáis pérdida o no en el otro área. Lo siento mucho, así es las reglas del juego. Puede que vaya por ahí este tema, y hay que verlo con más calma en la nota 20. ¿Te fijáis? O sea, tenía impuestos a la ganancia, el negocio. Tenía el famoso el royalty, que no te perdona. Otros impuestos corrientes que también vamos pagando. Aquí ya tenía un subtotal. Impuestos diferidos, aquí nos dice, pero aún así siguen pagando. Aquí tenía otro saldo de impuestos diferidos a tu favor. Sumando o restando, igual tengo que pagar. ¿Te fijáis que cuando te empieza a hacer el desglose, aquí dice resultado contable del resultado fiscal, a partir de una pérdida, te aplica el 27%, tenía un saldo a favor. Ya, y después vais pagando, por ejemplo, el impuesto específico de la minería, qué sé yo, otras provisiones, qué sé yo, pero después tenéis otro decremento de cargo con impuestos legales, que aquí, lo que les digo, parte de la parte tributaria, que es muy confusa, que tú nunca vayas a terminar de entender, que al final te hace pagar, te hace pagar impuestos por mucho que tú estés perdiendo plata. De igual forma, esto con el tiempo se va a normalizar, estas cosas pasan, así que no hay mucho que hacer aquí, no hay que calentarse mucho la cabeza. Entonces, claro, el resultado es feo, que perdieron $2 por acción, eso serán unos 1.900 pesos por acción, y la acción de CAP más o menos vale como 5.000 y un poquito más. No deja de ser un valor importante, pero como siempre les he dicho, teniendo en consideración todos estos ajustes contables de Huachipato. Así que vámonos a la parte final de este informe, que nos da más o menos por la segmentación por las diferentes áreas. Y aquí lo tenemos, el trimestre del 2024, el segundo, ¿cierto? Parte minera, ganancia bruta, 140 millones de dólares.
que el trimestre anterior, si uno lo compara con el histórico, había sido bajo, solamente 27 millones de dólares. Ahora lo tenemos en 140, por lo tanto hubo una mejora trimestre a trimestre. Acero, Huachipato, perdiendo plata netamente por el negocio, la ganancia bruta 16 millones de dólares, pero lejos de lo que veíamos en los peores momentos, es donde la pérdida de Huachipato era prácticamente toda la ganancia de minería. En este caso no, representa cerca de un 10%, un poquitito más quizás. Aquí vemos el tema de Huachipato, el deterioro, ¿cierto? Que hace que este número se dispare, la pérdida. Chintac, que si bien el negocio está dejando plata, los costos operativos de ese negocio se siguen llevando toda la plata, eso hace que tengáis una pérdida operacional y que después del pago de intereses de la deuda o ajustes de moneda, todo lo que quieras, al final el resultado es peor. Se aumenta la pérdida, no al nivel de Huachipato, claro está, pero sigue siendo algo que no suma, resta. El área de infraestructura, que yo siempre les digo que es un área parejita, son los puertos, una red de transmisión eléctrica y una planta desaladora, negocio muy predecible, muy estable, siempre sumando a este área, pero que al final tenemos que considerar esta línea, pues así le fue el negocio, 84 millones de dólares que está sumando la CMP, Chintac que está restando 15 millones de dólares y Huachipato, que sí, es gigante este número, pero este número en un par de trimestres, una vez que se cierre Huachipato, va a tender a cero. Esta línea se va a eliminar. Seguramente van a venir algunos ajustes contables más que van a seguir limpiando un poco el balance, pero hay que entender que esto va a tender a cero. Entonces yo leí con calma el tema del razonado para ver las explicaciones que me está dando la empresa. Vuelven a nombrar el tema mark to market, ¿cierto? No me dan mucha explicación del pellet, que era algo que yo me hubiese gustado leer, pero lo que sí tenemos en este trimestre que nos están agregando más detalle tanto del mineral como del pellet. Por ejemplo, están agregando ingresos normales, ingresos por venta, liquidaciones finales por venta de pellet, una especie de liquidación así como que vemos en el retail, no me queda claro, y el famoso mark to market de venta de pellet o también de minerales, da lo mismo como lo mires. Y aquí encontré una discrepancia, como los decía al inicio del video, que no te la explica la empresa, que se las voy a comentar, ahí después cada uno sacará sus conclusiones para ver de qué estamos hablando, para ver qué pasó la verdad. Yo me acuerdo clarito el trimestre anterior y por eso que lo tengo anotado en la parte derecha. Los pellets, lo normal eran 70 millones de dólares, 80, 90, el 2023 teníamos 91 y el 2024, el primer trimestre, una bajada considerable, 9.000. Yo lo hablé en esto en el video anterior de CAP, creo que en el exclusivo de miembros, bajo las antiguas membresías, me llamó mucho la atención esta bajada, que fuera en un porcentaje no menor. Y aquí encontré algo que me llamó la atención, por ejemplo, a 6 meses tenemos que los ingresos por pellets son 87 millones de dólares. Y si tenemos que en el segundo trimestre ingresaron 38, es tan simple como hacer una resta. Si en el semestre tengo 87 millones de dólares y le resto lo del segundo trimestre que me salen que son 38, lo voy a aproximar, me da que el primer trimestre por ingresos por pellet debieron haber sido 49 millones de dólares. Eso me está diciendo el reporte del segundo trimestre. Pero ¿cómo pueden darme 49 si aquí me están diciendo en el reporte anterior que eran 9, casi 10? Me faltan como 40 millones de dólares, no sé de dónde los sacaron, por arte de magia aparecieron. Y si yo considero el total de ingresos del semestre menos los del segundo trimestre, llego naturalmente al total del primer trimestre. Aquí hubo un calce, por lo tanto que hicieron un cambio de variables que un poco arreglaron esta foto. Y ya la encontré, por eso que tengo estos números anotados. Si yo sumo todos los ingresos por venta de mineral en el semestre, me da que fueron 623 millones de dólares. Si yo sumo todos los ingresos del segundo trimestre por la parte de mineral, me da que son 367 millones de dólares. Por lo tanto, si hago una simple resta, 623 menos 367, voy a tener los ingresos por mineral del primer trimestre. 256. ¿Pero cómo? Si los ingresos por venta de mineral que me reportaron en el primer trimestre fueron 296. Y aquí tengo 256. O sea, los mismos 40 millones de dólares que estábamos buscando en los pellets. Por lo tanto, aquí hicieron un ajuste, no me pregunten por qué, que le sumaron 40 millones de dólares a los pellets y le restaron 40 millones a la venta de mineral. Por eso es que al final la suma me calza en el total. ¿Alguien metió mal los dedos? No tengo idea. ¿Hay alguna explicación? No la hay. Ahí les dejo el espacio en los comentarios para que me digan qué les parecen. Errores pueden haber. Esta cuestión se supone que están auditados por empresas de renombre, pero que no te den una explicación de qué está pasando es feo. Es confuso para alguien que esté invirtiendo en CAP. No te da confianza. Lo cierto es que números más, números menos, te dé o no te dé más confianza. Lo cierto es que los pellets, si consideramos este dato corregido, se supone para bien que este debiera ser el número real al semestre, que es la foto más o menos comparable, está disminuyendo más de la mitad los ingresos y todavía CAP no te da una explicación de por qué. Uno podría especular que ya mucho del pellet se va para Huachipato y que Huachipato, como ya no está produciendo cero, Huachipato no le compra a la CMP, pero no deja de ser eso, especulación. No te está diciendo ya, este pellet que se va para Huachipato, lo vamos a empezar a vender ¿a dónde?
No te lo está diciendo. El razonado lamentablemente es muy escueto en esa área, la verdad. Por ejemplo, aquí, ¿qué te dice? Que no se condice con los números. Los clientes asiáticos mantienen una alta demanda de concentrados magnéticos de alta ley, como el sinter feed, el pellet feed y los pellets, lo cual se traduce en premios, mayor precio por estos pellets, que son capturados por los productos de hierro de la compañía. Entonces, si hay premios y se supone te pagan más, ¿por qué están disminuyendo los ingresos? No te lo explican. Así que los invito a seguir leyendo el análisis razonado. Por ejemplo, aquí te da una explicación un poquito más detallada del famoso mark to market, que dice que los ingresos de la CMP se vieron reducidos por el efecto como consecuencia de la caída de precios durante el primer semestre, a pesar de que hubo un periodo en que repuntaron los precios. Te indica que la caída de los precios se debe por la incertidumbre que hay en la economía china, sumado que hay mucha oferta de mineral tanto de Australia como Brasil, que son los principales actores. Así que los invito a leer el razonado, que a mí la verdad no me dejó tantas certezas como me hubiese gustado. Eso sería todo en este video. Hablamos de muchas empresas. La próxima semana, a mitad de semana, se viene video Vapores, Hapag-Lloyd, SQM, quizás que son las más relevantes. Ya se empieza a acabar un poco esta temporada de resultados. Muchas gracias ahí a los miembros que me están ayudando, patrocinando para que les traiga este contenido. Espero que les esté siendo de utilidad, que estén entendiendo mejor los resultados con esta ayuda en la lectura que les estoy haciendo. Para el público en diferido que está viendo este video, recordar que los miembros del canal, dentro de sus beneficios, pueden ver estos videos prácticamente a los 2-3 días que salen estos resultados, como parte de los beneficios que ellos tienen por estar ahí ayudándome y patrocinando. Así que, como siempre, miembros, chiquillos, muchas gracias. No mucho más que decir, chiquillos. Hablé de harta empresa, me voy a descansar. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense, que estén bien. Chao.